Hola, ¿qué tal? Continuando con en lo que nos habíamos quedado en el tema pasado, de que estábamos viendo la equivalencia de los núcleos, esta vez vamos a continuar con el desplazamiento químico. Y en esta parte ya nos estamos adentrando un poco en los parámetros del RMN para poder llegar a caracterizar una molécula. Verán, en general son 4 parámetros los que necesitamos para poder llegar a caracterizar una señal de una estructura, de un espectro de RMN y más o menos tener una idea de cómo puede ser la estructura de la molécula que estamos tratando de caracterizar. Uno de estos parámetros es el desplazamiento químico, que es el que vamos a ver en esta parte. Otro de esos parámetros es la multiplicidad, la integración es el otro, y por último tenemos a las constantes de acoplamiento. Con esos 4 parámetros para una determinada señal podemos darnos una idea de qué tipo de protones están en esa señal y esto a su vez nos va a aportar información para al final de reunir todas estas señales y hacer esta descripción para todo el espectro, pues entender qué molécula es la que estamos tratando de caracterizar. Entonces primero vamos a comenzar a hablar del desplazamiento químico. El desplazamiento químico podemos decir que es una medida de qué tan lejos está una señal con respecto a la del compuesto de referencia en el espectro, ¿sí? Y bueno, la escala normalmente de estos espectros de RMN, ya sea el de protón y de carbono, es de partes por millón. Muy bien, fíjense, aquí tenemos esta fórmula que nos define el desplazamiento químico en partes por millón y tenemos en la parte de abajo un espectro de RMN de protón. ¿Cómo sé que es de protón? ¿Cómo sé que no es de carbono? Bueno, eso lo vamos a ver en clases posteriores, pero aún así me voy a adelantar un poquito. Normalmente, cuando estamos tratando con RMN de protón, la escala suele ir de 0 a 14 partes por millón. Cuando estamos tratando con RMN de carbono 13, la escala suele ir de 0 hasta 200 partes por millón. Entonces, en este caso estamos tratando con un espectro de protón. Muy bien. Y si se fijan, en la parte de arriba tenemos la fórmula del desplazamiento químico en unidades de partes por millón. ¿Y por qué partes por millón? Normalmente estamos acostumbrados en química a expresar partes por millón como una medida de concentración. Sin embargo, en este caso no es que se trate de unidades de concentración, sino que esta definición o esta fórmula de partes por millón hace alusión a la distancia a la que se va a encontrar una determinada señal con respecto a nuestro control interno en el espectro de RMN entre la frecuencia de operación a la que estamos trabajando en el espectrómetro. ¿Sí? Fíjense, si podemos ver este espectro de RMN en la parte de abajo, podemos ver que hay un 0 en el RMN, en el espectro. ¿Sí? Podemos ver este 0. Bueno, este 0 se asigna a la señal de una molécula de control interno, que más comúnmente es el tetrametilsilano, por eso se llama TMS, tetrametilsilano. La señal que aporta o que genera el tetrametilsilano se utiliza como la señal 0, ¿sí? Se utiliza esta señal para asignar que este es el valor 0. Y la distancia a la que una señal ya de nuestra molécula se halle con respecto a esta señal 0 dividida entre la frecuencia de operación es a lo que vamos a referirnos con desplazamiento químico. Dado que la distancia de una señal que tengamos en nuestro espectro de RMN va a estar a unos pocos hertz con respecto a los hertz a la que va a estar, a los que se va a encontrar la señal del tetrametilsilano, bueno, estos pocos hertz a los que va a ser la diferencia entre la señal de mi espectro con la del control interno, bueno, dividido entre los megahertz a los que normalmente operan los equipos, me va a dar un factor de diferencia de 1.000.000. Por eso hacemos alusión a partes por millón, no por unidades de concentración, simplemente por el factor de 1.000.000 que está de por medio en estas unidades. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí podemos ver un espectro de RMN, podemos ver, de hecho, lo que les acabo de mencionar. En el 0 vamos a tener la señal que genera el tetrametilsilano, que es nuestro control interno. En la señal 1, perdón, en partes por millón 1, como podemos ver aquí, tenemos una señal, podemos ver que hay un pico en este desplazamiento de 1. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si nosotros despejáramos
esa señal de una parte por millón, ¿en qué desplazamiento se encontraría nuestra señal con respecto a la del tetrametilsilano? Bueno, eso lo podemos calcular. Eso lo podemos nosotros calcular. Vamos a hacerlo así de manera rápida. Por ejemplo, supongamos que estamos trabajando con un espectro a frecuencia de operación de 400 MHz. Eso es un espectro de RMN bastante convencional. Y tenemos esta señal a una parte por millón. ¿A cuánta distancia se va a encontrar con respecto al TMS? Bueno, suponiendo, nosotros sabemos que está a una parte por millón. Este vendría siendo el delta, el desplazamiento químico. El desplazamiento químico va a ser igual, dijimos, a la distancia, ¿sí?, en hertz de mi señal menos el desplazamiento al que está el tetrametilsilano. Básicamente la diferencia entre la señal que me interesa menos el desplazamiento o los hertz del tetrametilsilano entre la frecuencia de operación. Aquí simplemente tendría que sustituir por la frecuencia de operación en megahertz y simplemente hacemos este despeje para esta diferencia que está aquí arriba. Pasamos despejando de manera, pasamos multiplicando los 400 MHz al lado de la igualdad. Y entonces vamos a tener una parte por millón, ¿sí? Que eso lo podemos cambiar esas unidades de partes por millón a un hertz por megahertz multiplicado por los 400 MHz. Y esto va a ser igual a la diferencia, ¿sí?, de señales entre mi señal en particular menos la del tetrametilsilano, ¿sí?, mi diferencia de señales en hertz. Entonces, simplemente haciendo esta multiplicación, las unidades de megahertz se cancelan una con la otra porque aquí vamos a multiplicar megahertz y luego dividir entre megahertz. Entonces, es como si se anularan esas operaciones y simplemente multiplicaríamos 1 por 400. Entonces aquí tendríamos esta diferencia de la que hablamos en hertz es igual a 400 hertz. Si se fijan, la diferencia en desplazamiento en hertz de mi señal de interés con respecto al tetrametilsilano es de 400 hertz. Hay una diferencia en cuanto a frecuencia de 400 hertz entre mi señal y el tetrametilsilano. Entonces, utilizar la escala de partes por millón, la verdad es que simplifica bastante el proceso de homologar una cierta escala para todos los RMNs. Porque si cambiamos de frecuencia de operación entre distintos laboratorios que tengan distintos RMNs, este desplazamiento podría ser distinto dependiendo con qué frecuencia estemos trabajando. No va a ser lo mismo que yo tenga una frecuencia de operación de 400, de 600, o a una frecuencia tan baja como 60 MHz, ¿sí? Este desplazamiento, esta diferencia que tendríamos entre mi señal y el TMS variaría mucho dependiendo de la frecuencia a la que estemos trabajando. Entonces, homologando los desplazamientos a una escala de partes por millón, nos evitamos este problema. Y podemos comparar los espectros entre diferentes laboratorios. Entonces, por eso se utiliza esa escala. Muy bien. Vamos a continuar. Aquí tenemos en la parte de abajo el espectro. Como les digo, en una parte por millón tenemos una señal. Y luego en 3.3 aproximadamente tenemos otra señal. Solo tenemos dos señales. Y de hecho, en este espectro nos muestra que este espectro corresponde a la estructura que tenemos en este cuadro amarillo. ¿Por qué solo tenemos dos señales? Tenemos que tratar de analizar eso para entender. Bueno, con respecto a lo que mencionábamos en la clase de equivalencia de núcleos, podemos decir que estos protones que están aquí son equivalentes a estos protones que están aquí y a su vez son equivalentes a estos protones que están aquí. Entonces, solo estos protones, tan solo estos, me darían una señal, ¿sí? Vamos a asignarle la señal A. Mientras que estos protones del CH2, que serían diferentes, obviamente, porque es un CH2, no es un CH3, me darían otra señal que voy a llamar B. Bueno, pues podemos ver por qué solo me dan dos señales, porque efectivamente solo tenemos dos ambientes químicos distintos. Y entonces por eso solo tenemos dos señales. Ahora, ¿cómo podemos tratar de explicar ese desplazamiento que estamos observando? ¿Cómo sé cuál es la señal a la que corresponde cada uno de estos incisos? ¿Esta será A o esta será B? Esa es la pregunta. Y viceversa, ¿esta será A o esta será B?
Bueno, tenemos que tratar de entender esto desde el punto de vista del desplazamiento químico. Si analizamos la molécula, podemos ver que los protones que están en el carbono directamente enlazado al bromo, en teoría deberían estar más afectados por la electronegatividad de ese bromo. Si yo dibujo la molécula por acá, yo voy a tener esto así. Yo sé que el bromo es electronegativo y entonces él va a tener carga parcial negativa y va a inducir una carga parcial positiva en ese carbono. Por lo tanto, va a retirar también densidad electrónica de los protones que están en ese carbono. Va a haber una deficiencia o una disminución de la densidad electrónica. Por lo cual, estos protones tendrían un efecto de desapantallamiento o desprotección, como le quieran decir. Y entonces estos protones saldrían a un mayor desplazamiento. Mientras que los protones del CH3 están más lejos con respecto al bromo. ¿Sí? Están en un carbono que está más lejos con respecto al bromo. Entonces probablemente el efecto del bromo no va a llegar tan lejos. Y a lo mejor no se van a afectar tanto. Por lo cual podríamos esperar que estos protones de los CH3, de los distintos CH3 que vamos a tener, tengan una mayor densidad electrónica y por ende tengan un efecto de apantallamiento. Y por ende un menor desplazamiento. Entonces nosotros con mucha seguridad podríamos decir estos van a ser los protones que corresponden al CH3 y estos van a ser los protones, esta va a ser la señal que corresponde a los protones del CH2. Y entonces por eso el desplazamiento es útil para tratar de entender información acerca de la estructura. Aunque claro que aquí yo ya conocía la estructura, simplemente la estoy comprobando en el espectro. Va a cambiar un poco la manera en la que vamos a abordar los problemas cuando no conocemos la estructura, pero de manera general podemos utilizar el desplazamiento para obtener información y confirmar si la estructura que proponemos es correcta. Muy bien. En esta diapositiva pueden ver ustedes la estructura del compuesto de referencia que mencioné anteriormente, el tetrametilsilano o como se abrevia normalmente el TMS. Fíjense, aquí nos menciona la diapositiva. Para poder tener una referencia de los desplazamientos de los núcleos de protón o carbono en el espectro de RMN, se utiliza un compuesto de referencia. El más común de todos es el tetrametilsilano, a cuyos desplazamientos de protones y carbonos, porque también se utilizan los dos tipos de resonancia magnética, se les asigna el valor 0 en RMN de protón y de carbono respectivamente. Aquí podemos ver esto. ¿Y por qué el tetrametilsilano se le asigna un valor 0? ¿Por qué se le tiene que asignar un valor 0? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Tendríamos que tratar de responder esto. El tetrametilsilano tiene que tener el valor 0, pero para poder justificar que tenga este valor 0, tendríamos que esperar que los carbonos y los protones que están en esta sustancia tengan una elevada densidad electrónica y que tengan un desplazamiento muy, muy, muy bajo, para que haya muy pocas señales que estén antes de la señal que me va a generar el tetrametilsilano, y que la gran mayoría de las señales esté después de los desplazamientos en donde aparece el tetrametilsilano. Si no, no sería un buen compuesto de referencia, ¿sí? Yo quiero que el tetrametilsilano sea la primera señal en casi todos los espectros de RMN, ¿sí? Y que todas las demás señales empiecen a aparecer después de esta señal 0. Aunque en algunas ocasiones incluso podemos tener señales antes del tetrametilsilano. A veces puede ocurrir. Y decimos que tenemos señales negativas. Todo eso es a causa de que el tetrametilsilano, a final de cuentas, puede haber otras moléculas que tengan características que incluso puedan tener menos densidad, que les aporten mayor densidad electrónica que el tetrametilsilano. Y para entender por qué la gran mayoría de las señales está después de las señales del tetrametilsilano en el espectro de RMN, tenemos que entender lo siguiente. El tetrametilsilano se asigna como las señales que genera el tetrametilsilano se asigna como el número 0, tanto en RMN de protón como RMN de carbono, en ambos. Sabemos que en el caso de RMN de protón, estos van a ser los que están generando la señal y que son equivalentes los cuatro grupos metilo. En el caso de carbono, estos carbonos son los que van a estar generando la señal
y que igual esos 4 carbonos son equivalentes. Entonces solo el tetrametilsilano solo va a generar una sola señal en protón y una sola señal en carbono, lo cual es algo bueno. Queremos que nuestro compuesto de referencia solo genere una sola señal. Ahora, otra cosa por la que es bastante útil el tetrametilsilano y por la que en general se utiliza como compuesto de referencia es porque genera ambientes muy ricos en electrones, en mucha densidad electrónica para los carbonos y para los protones, y por ende sale casi siempre como la primera señal en todos los espectros de resonancia. ¿Por qué? Aquí tenemos 4 grupos metilos enlazados al silicio. El silicio está por debajo del carbono en la tabla periódica. Entonces podemos asumir que el carbono tiene una mayor electronegatividad que el silicio. Si el carbono tiene mayor electronegatividad, podemos asumir que va a estar polarizando los enlaces de tal manera que atraiga densidad electrónica hacia él. ¿Sí? Atrayendo densidad electrónica hacia él. De tal manera que va a haber mucha densidad electrónica en estos carbonos. Va a haber mucha densidad electrónica en estos carbonos. Va a haber mucha densidad electrónica en estos carbonos. Y entonces, si tienen mucha densidad electrónica, esperaríamos que las señales para esos carbonos pues estuvieran muy desplazadas a campo alto, es decir, a desplazamientos muy bajos, porque va a haber un efecto de apantallamiento muy fuerte. En el caso de que esos carbonos se llenen de una elevada densidad, pues los protones también lo harían. ¿Sí? Porque al final de cuentas estos protones están enlazados a estos carbonos. Entonces los protones también se llenarían de una elevada densidad electrónica. Y esto haría que las señales del tetrametilsilano en protón, en RMN de protón, también generara la única señal a un desplazamiento muy bajo. Por eso se utiliza como un compuesto de referencia, porque solo me produce una sola señal en protón y carbono, y además esta señal está muy desplazada a campo alto o a un desplazamiento muy bajo. Y casi todas las señales que se vean en RMN van a estar siempre más adelante de él en desplazamiento. Muy bien, antes de continuar, vamos a hablar un poquito del vocabulario que se utiliza a los desplazamientos, que de hecho ya lo hemos estado utilizando. Este es el correspondiente a los ambientes que son ricos o pobres en electrones. Por ejemplo, aquí tenemos ambientes que son pobres en electrones, ambientes que son ricos en electrones. Y fíjense, cuando un protón tiene un ambiente rico en electrones, podemos decir que esos protones están apantallados. Las señales de esos protones probablemente van a estar a campo alto, probablemente van a tener muy probablemente van a tener una frecuencia muy baja en Hertz y van a tener valores de desplazamiento o de delta muy bajos. Por otro lado, cuando tenemos protones en ambientes muy pobres en electrones, vamos a tener, podemos referirnos a estos protones como protones desapantallados, que van a estar emitiendo señales a campo bajo, es decir, a una elevada frecuencia, y que van a tener valores grandes de delta o de partes por millón. Entonces este vocabulario ya lo hemos estado utilizando. ¿Sí? Ya lo hemos estado utilizando. Y lo vamos a seguir utilizando, entonces traten de familiarizarse con él. Fíjense, continuando con los desplazamientos, aquí ya tenemos algunos ejemplos de desplazamientos de algunas moléculas que ya incorporan grupos funcionales. De hecho, tenemos algunos grupos funcionales que son electroatractores, para que veamos los efectos que van a tener. Fíjense, vamos a enfocarnos siempre en este ejemplo nos vamos a enfocar siempre en los protones, o nos estamos enfocando mejor dicho en los protones del primer CH2 o el CH2 alfa, el metileno alfa, que está directamente enlazado al halógeno en esta primera columna en esta primera fila que estamos viendo. Podemos ver en la primera molécula que tenemos un metileno directamente enlazado a un flúor, un metileno que está directamente enlazado a un cloro, un metileno directamente enlazado a un bromo y un metileno directamente enlazado a un yodo. Y podemos ver que se nos muestra el desplazamiento de los protones que están en ese carbono, ¿sí? En ese carbono que está directamente enlazado a los halógenos. Podemos ver que conforme vamos del yodo al bromo, aumenta un poco el desplazamiento de 3.2 partes por millón a 3.4 partes por millón.
Ok, muy bien. Además, podemos ver que cuando pasamos de 3.4 partes por millón a 3.5 partes por millón, cambia el bromo por el cloro. Es decir, cuando el cloro está presente en la molécula, en la misma estructura, esos mismos protones que antes tenían un desplazamiento de 3.4, ahora van a tener un desplazamiento de 3.5. Y cuando en lugar de cloro tenemos flúor, el desplazamiento sube aún más. Entonces llegamos hasta 4.5 partes por millón. De esta manera podemos hacer la siguiente aseveración. Conforme aumente la electronegatividad o el efecto inductivo, vamos a tener un mayor aumento de desplazamiento en los protones que estén cercanos a este grupo electroatractor, ¿sí? Aquí, en todos los casos, el yodo, el bromo, el cloro y el flúor están ejerciendo su efecto inductivo, atrayendo densidad electrónica hacia ellos a través de los enlaces. Aquellos carbonos que tengan aquellos protones situados en carbonos más cercanos a estos grupos van a sentir más el efecto electroatractor o el efecto inductivo de estos grupos, de estos átomos, y entonces va a disminuir su densidad electrónica. Como el flúor es el átomo que tiene más electronegatividad en la tabla periódica, es el átomo que tiene un efecto inductivo más fuerte. Por ende, es el que más desapantalla a los protones que están en este carbono directamente enlazado a él. Y entonces podemos ver que incluso el desplazamiento puede ser tan alto, de 4.5 partes por millón. Mientras que cuando tenemos un yodo presente en la molécula, el desplazamiento aún así es alto, de 3.2 partes por millón. Es bastante alto. Entonces aquí estamos viendo un efecto muy interesante. Estamos analizando el efecto inductivo sobre el desplazamiento. Entonces, cuando tengamos grupos muy electroatractores a través del efecto inductivo, tenemos que esperar que los desplazamientos de los protones que estén más cerca a estos halógenos o a estos grupos, bueno, van a tener desplazamientos mayores. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte de abajo la molécula del nitropropano. Podemos ver, el nitro es un grupo electroatractor, definitivamente. Entonces, al igual que el bromo, el flúor, el cloro y el yodo, también va a estar ejerciendo un efecto inductivo hacia él. ¿Sí? Va a estar atrayendo densidad electrónica hacia el grupo nitro. Entonces va a disminuir la densidad electrónica de este carbono, que se denomina alfa, porque está directamente enlazado al grupo funcional, este carbono beta, que es el siguiente, y el carbono gamma. ¿Sí? Siempre el carbono en donde está enlazado el grupo funcional del que estemos hablando, lo vamos a denominar alfa. El siguiente sería el beta, el siguiente sería el gamma. En algunas ocasiones podemos llegar a tener 2 beta o 3 gamma, o etcétera, ¿no? Dependerá mucho de la molécula. Entonces, bueno, nada más es terminología para a veces simplificar las cosas. Fíjense que los protones que están en el carbono directamente enlazado al grupo nitro o en el carbono alfa, como lo quieran ver, tienen un desplazamiento muy elevado, de 4.37 partes por millón. Mientras que los protones que están en el carbono beta, es decir, ya un poco más lejos del grupo nitro, tienen un desplazamiento en 2 partes por millón. Como quiera sigue siendo un poco alto, pero no está tan alto como el de 4.37. Ahora, cuando tenemos a los protones situados en el carbono a 3 posiciones de distancia del grupo nitro o el carbono gamma, como lo quieran ver, bueno, fíjense que el desplazamiento de estos protones es de 1 parte por millón, 1.04 partes por millón. Es decir, conforme más se alejan los protones situados en un determinado carbono del grupo electroatractor, el efecto inductivo sobre estos protones empieza a disminuir. Estos protones que están aquí en beta y en alfa son los que más sienten el efecto del grupo nitro, pero el carbono que está a 3 posiciones de distancia con respecto al grupo nitro, pues ya no siente mucho efecto inductivo. Y digo siente entre comillas, porque nada más es como para tratar de explicarlo de mejor manera. Entonces ya no alcanza a sentir un efecto inductivo tan fuerte.
este carbono que está a 3 posiciones de distancia. Entonces, son cosas que tenemos que contemplar. Fíjense, en esta diapositiva vemos algunos valores característicos de desplazamientos de la resonancia magnética de protón, porque esta primer clase busca que ustedes entiendan primero los desplazamientos para la resonancia de protón y más adelante vamos a hablar más de los desplazamientos de carbono, que muchos de los fundamentos que vamos a ver aquí aplican a carbono. Entonces es más fácil primero empezar con protón. Podemos ver que los protones que están en un CH3 son los protones que tienen el desplazamiento más bajo. Si yo tuviera una molécula que consta nada más de puros, que nada más que es un hidrocarburo, como por ejemplo el propano, y yo le hiciera un RMN, estas señales de CH3 me saldrían aproximadamente en este desplazamiento de partes por millón. ¿Sí? Me saldrían aproximadamente en este desplazamiento. Porque conforme tenemos CH3 cada vez más aislados de distintos grupos funcionales, la influencia de estos grupos funcionales en los CH3 pues es muy baja. ¿Sí? Entonces, en este caso, el desplazamiento del CH3 base, por así decirlo, porque este se puede modificar dependiendo a que esté unido, es de 0.85. Fíjense que el desplazamiento de el CH2, los protones que están en un CH2, son un poco mayor. Es de 1.2 partes por millón. El de un CH de 1.5 partes por millón. ¿Sí? Y digo desplazamientos base porque siempre se pueden modificar estos desplazamientos. No es lo mismo que yo tenga nada más un CH3 que está unido a un CH2 a decir que tengo un CH3 que está unido a un grupo Z. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque este CH3 está unido ¿a qué? A un grupo a base de carbono. A final de cuentas, sería un grupo alquilo. Mientras que en el caso de abajo, este grupo metilo está unido a un compuesto carbonilo, a un grupo carbonilo, que es diferente en comportamiento químico y por ende puede tener distintos efectos electrónicos sobre este metilo. Pudiera disminuirle su densidad electrónica, pudiera hacerle algo que modifique el desplazamiento para salir a desplazamientos más elevados o desplazamientos más bajos. Dependerá mucho del grupo al que esté unido un determinado CH2, CH3 o CH. Pero tenemos estos desplazamientos base. Entonces solo tengan en cuenta que estos son los desplazamientos base y que se pueden ver modificados dependiendo de si tenemos grupos al lado o no de nuestros grupos metilo, metileno o metino. Por ejemplo, fíjense que cuando tenemos un CH3 enlazado a un doble enlace de manera directa, como lo podemos ver en esta imagen, en este caso, el desplazamiento de 0.85 ahora es de 1.7 partes por millón. Ya aumentó casi en una unidad. Entonces, en este caso, está aumentando. ¿Por qué? Porque el doble enlace, en este caso, está actuando como un grupo electroatractor. Ahora, fíjense, aquí tenemos un CH3 unido a un compuesto carbonílico. Y fíjense que el desplazamiento aumentó de 0.85 a 2.1. Es decir, volvió a cambiar el desplazamiento base. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo grupos electroatractores que están disminuyendo la densidad electrónica de estos protones en el grupo metilo y entonces hacemos que salgan a desplazamientos más elevados. Lo mismo podemos ver para el grupo metilo que está directamente unido a un anillo aromático. De 0.85 pasó a 2.3 partes por millón. Volvió a aumentar. Fíjense que el anillo aromático o el grupo arilo, como le quieran mencionar, aumenta casi el desplazamiento en el mismo valor o la misma magnitud que el grupo carbonilo. ¿Sí? Entonces son muy parecidos en ese sentido. Ahora, fíjense, vamos a saltarnos este protón de alquino. Vamos a irnos a ver el desplazamiento del metilo cuando está directamente enlazado a un éter. ¿Sí? A un oxígeno de un éter. El desplazamiento de 0.85 ahora es de 3.3. Aumentó bastante. ¿Sí?
lo que habíamos mencionado también anteriormente, cuando tenemos un protón en un grupo, en un carbono, directamente enlazado a yodo, bromo, cloro, flúor, podemos ver que el desplazamiento en general va aumentando en esta dirección. Conforme pasamos a un grupo más electronegativo y por ende que tiene un efecto inductivo más fuerte, pues el desplazamiento se va incrementando. ¿Sí? Estos rangos los tienen que conocer, ¿sí? Traten de ir entendiéndolos, porque traten de entender por qué salen aproximadamente por qué primero este grupo sale antes que este, o por qué este sale después, porque eso los va a ayudar mucho a procesar mejor la información cuando estemos elucidando los espectros, y que puedan elucidar más rápido y con mayor coherencia. Ahora fíjense, tenemos otro tipo de protones. Todos estos protones que mencioné eran protones directamente pertenecientes a un grupo CH3, a un CH2 o a un CH. Bueno, aquí tenemos protones directamente enlazados a un anillo, a un doble enlace, ¿sí? Pero protones, fíjense, que están en posición geminal, porque están en el mismo carbono. Y luego aquí tenemos el desplazamiento para un protón que está en un doble enlace, pero que no está en posición geminal con otro protón. Fíjense que tiene un desplazamiento aproximadamente de 4.7, este geminal, y este otro protón que no está en posición geminal con otro protón tiene un desplazamiento de 5.3. Ok, en general los dobles enlaces inducen que los protones que están directamente enlazados a este doble enlace tengan un desplazamiento aproximado entre 4 y 6. A veces pueden salir un poquito más desplazados, depende. Ahora podemos notar que los protones que están directamente enlazados a un triple enlace tienen un desplazamiento más bajo, de hecho, que los de un doble enlace. Tienen un desplazamiento aproximado de 2.4. Ok, ¿por qué un protón que está directamente enlazado a un triple enlace sale en un menor desplazamiento que el doble enlace? Esa es una pregunta que tenemos que contestar. Y bueno, la vamos a contestar en el siguiente video. Pero eso es algo muy característico. Los protones de triple enlace salen a desplazamientos antes que los protones de doble enlace, que están directamente enlazados a un doble enlace. Ahora, aquí tenemos otro tipo de protones que están en heteroátomos, como las aminas, los alcoholes, los fenoles, los ácidos carboxílicos y las amidas, como podemos ver en esta parte de acá. Podemos ver que el desplazamiento en este caso son variables. Por ejemplo, los protones de amina o de alcohol aproximadamente normalmente salen en 1.5 a 4 en el caso de las aminas, y en el caso de los alcoholes de 2 a 5. Es un rango bastante amplio, entonces hay que tener cuidado. En el caso de los fenoles, el rango se amplía un poco más, y en lugar de 5, normalmente su límite ahora es 7, y su límite inferior ahora es 4. Entonces el desplazamiento se recorre un poco en el espectro. Ahora, en el caso de los protones de anillo aromático, fíjense, podríamos esperar que salgan a un rango muy similar al de los alquenos, porque vemos que este protón está de hecho directamente enlazado a un doble enlace. Pero tenemos que recordar que en el anillo aromático hay resonancia, y eso genera otros efectos. Entonces, el desplazamiento de un protón de anillo aromático es de 6.5 a 8. Y bueno, ya por último tenemos los protones que están directamente enlazados a un carbonilo, en el caso del aldehído, que vendría siendo el único grupo funcional que cumple con esta característica. Y el protón sale de 9 a 10 aproximadamente. En el caso de los ácidos carboxílicos, el protón también su desplazamiento es bastante variable y suele salir de 10 a 12, pero incluso puede llegar hasta 14, ¿sí? Y en el caso de las amidas, los protones pueden salir de 5 a 8. Podemos aquí agregar otro tipo de grupos, como por ejemplo el de la sulfonamida. Los protones de sulfonamida, como este. Esos protones también suelen salir alrededor de 12 a 14 partes por millón, ¿sí? Porque también son ácidos, al igual que el ácido carboxílico. Entonces es otro grupo que a lo mejor pudiera estar bastante frecuente en los espectros que vamos a estar elucidando, ¿sí? Los de sulfonamida. Pero bueno, en su momento tal vez lo aclaremos más. Muy bien, entonces es conveniente tener algunas nociones básicas
de más o menos dónde sale cada desplazamiento para algunos grupos funcionales básicos, para poder empezar rápidamente a sacar el máximo de información cuando estemos tratando con un espectro de RMN. Aquí, en esta imagen que estamos viendo, se nos muestra el rango, así de manera muy rápida, en donde salen algunos grupos funcionales que tienen protones o que tienen grupos de carbono como metilo, metileno o CH directamente enlazados a estos grupos. Por ejemplo, todos los carbonos saturados, como por ejemplo, todos los protones que están en carbonos saturados como CH3, CH2 o CH, salen en el rango de 0 a 1.5. Claro que esto se puede modificar, como les menciono, dependiendo de los grupos funcionales que estén al lado de estos grupos, de estos radicales hidrocarbonados. Ahora, cuando tenemos alguno de estos grupos enlazado, ya sea a un carbonilo o ya sea a un doble enlace, o incluso puede ser a un anillo aromático, si aquí lo podemos poner anillo aromático. Bueno, normalmente ese desplazamiento que antes estaba de 0 a 1.5, ahora se puede mover de 1.5 a 2.5. Cuando tenemos radicales hidrocarbonados como estos tres, cuyo carbono está directamente enlazado a un halógeno, a un nitrógeno o a un oxígeno, el desplazamiento ahora se mueve desde 2.5 hasta 4.5. En ese rango puede salir la señal de esos protones. Los protones que están directamente enlazados a doble enlace salen entre 4.5 y 6.5. Y los protones que están en 6.5 y 8 pertenecen a los protones que están dentro de un anillo aromático. Los protones que se localizan entre 9 y 11 suelen ser los de aldehído, y aquellos que están entre 10 y 14 suelen ser de ácido carboxílico. Entonces aquí rápidamente se nos resume algunas de las señales más importantes que vamos a tener que tener presentes para poder elucidar espectros más rápido y con más coherencia y certeza. Muy bien, vamos a tratar de ahora discutir un poco el por qué el grupo metilo es el que tiene el desplazamiento más bajo en cuanto a los radicales hidrocarbonados. ¿Sí? Tenemos el metilo en desplazamiento más bajo y luego tenemos al metileno que le sigue con un desplazamiento un poco mayor. Y luego tenemos el metino con un desplazamiento un poco ya más elevado. Bueno, lo primero que tenemos que ver aquí es que aquí se nos están representando los grupos. ¿Sí? Este es el CH3, el metilo. Aquí tenemos el CH2 y aquí tenemos el CH. Muy bien. Lo que estamos viendo es que el grupo metilo está enlazado, este carbono que forma parte del grupo metilo tiene 3 hidrógenos. Y podemos ver que ese carbono está a su vez enlazado a otro carbono que nos representan con color rosa. En el caso del CH2 podemos ver cómo tiene sus 2 protones en amarillo y en rosa tenemos los 2 carbonos a los que está enlazado este CH2. Y en el caso del metino podemos ver que está enlazado a 3 carbonos y solo un protón. ¿Por qué salen a esos desplazamientos cada vez más elevados conforme pasamos del metilo al metileno y luego después al metino? Eso es a causa de que los carbonos, conforme empezamos a aumentar la sustitución, empiezan a ejercer un efecto inductivo relativamente leve, pero que aún así pudiera ocasionar estas diferencias. Es lo suficientemente fuerte como para ocasionar estas diferencias, aunque en realidad no es tan fuerte. No es tan fuerte como un oxígeno ni como un nitrógeno, pero es lo suficientemente fuerte como para causar diferencias entre estos radicales hidrocarbonados. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién es más electronegativo, el hidrógeno o el carbono? Pues la verdad es que no hay mucha diferencia en electronegatividad, pero aún así el carbono es un poco más electronegativo. Y entonces, cuando aquí tenemos nada más una sustitución, solamente este carbono está induciendo un cierto efecto inductivo, aunque no tan fuerte. Cuando tenemos 2 sustituciones, ahora son 2 carbonos los que están ejerciendo el efecto inductivo. ¿Sí? Y ya empieza a ser un poquito más fuerte con respecto al grupo metilo. Y cuando tenemos 3 sustituciones, como en el grupo metino, ahora ya son 3 carbonos los que están ejerciendo este efecto inductivo. Y entonces ya se vuelve un poco más importante este efecto inductivo a costa de los carbonos. Entonces, básicamente esa es la razón por la que podemos tener estas diferencias entre los radicales hidrocarbonados.
¿sí? Como aquí en el caso del metilo solo vamos a tener una cadena hidrocarbonada generando este efecto inductivo y reduciendo muy poquito, voy a poner aquí, la densidad electrónica. Acá vamos a tener dos carbonos reduciendo un poquito la densidad electrónica. Pues bueno, lo voy a representar con dos flechas. Y aquí vamos a tener tres carbonos reduciendo un poco más ya la densidad electrónica. Bueno, si reducir la densidad electrónica implica efectos de desapantallamiento y que eso, acuérdense que disminuir la densidad electrónica implica desapantallar un núcleo. Y entonces eso me genera un mayor desplazamiento. ¿Sí? Bueno, eso me genera un mayor desplazamiento. Como en el caso del metileno tenemos todavía una menor densidad electrónica, si lo comparamos con el metilo, pues definitivamente en cuanto a densidad electrónica de esos protones, podemos ver que el que va a tener más densidad electrónica, ¿quién es? Digo, mejor dicho, menos densidad electrónica, ¿quién es? Una disminución en la densidad electrónica, pues definitivamente el CH, porque tiene tres grupos hidrocarbonados que están ejerciendo su efecto inductivo para disminuirle un poco más la densidad electrónica. Después, el que tendría el que seguiría en cuanto a la jerarquía para la disminución electrónica sería el CH2, que tiene dos grupos que le disminuyen un poco su densidad electrónica. Y por último el CH3, que solo tiene uno. Y el que tendría mayor desplazamiento, ¿quién es? Pues obviamente, si esto lo traducimos en efecto de desapantallamiento, pues definitivamente el que tendría mayor desplazamiento también sería el CH, después el CH2 y después el CH3. Eso si solo comparamos a los grupos en una molécula hidrocarbonada, completamente hidrocarbonada. Por ejemplo, si intentáramos comparar cuál es el desplazamiento del metilo que está unido a un carbonilo y un metino que está unido a un CH3, a un CH3, a un CH2 y bueno, lo que continúe de la molécula, pues no podríamos esperar que en este caso el metino tenga un desplazamiento mayor que este metilo, porque aquí ya está jugando un papel importante el carbonilo. Esta jerarquía y estos desplazamientos que acabamos de mencionar solo aplican cuando estos grupos tienen condiciones similares de grupos funcionales en común o no hay grupos funcionales de por medio y solamente estamos hablando de puras porciones hidrocarbonadas. En ese contexto, esta jerarquía tiene sentido. Si ya empezamos a poner diferencias de grupos funcionales entre ellos, como por ejemplo que el metilo tenga el carbonilo y que este metino solamente tenga cadenas hidrocarbonadas, pues claro que aquí el metilo probablemente va a ganar en desplazamiento, aunque normalmente debería tener menos. ¿Sí? Por lo que dijimos de que los grupos funcionales pueden modificar el desplazamiento base de una señal de protón. Muy bien, y bueno, con esto finalizamos la primera parte de los desplazamientos químicos de la resonancia magnética nuclear de protón. Y bueno, en la siguiente sección vamos a continuar con lo de anisotropía diamagnética para entender por qué los anillos aromáticos, por qué los dobles enlaces y por qué los triples enlaces y los carbonilos tienen desplazamientos tan elevados. Muy bien, hasta luego.